Si te atreves a traer algo así para reparar en China, el dueño del taller te habría dado una paliza hace tiempo. Afortunadamente, esto es Pakistán, la tierra donde todo se puede arreglar. El maestro pakistaní me dijo que estos son problemas menores. Por solo 2.000 rupias, se puede reparar. Viene con una garantía de 6 meses. Para superficies tan desgarradas, el pegamento no se mantendrá porque la fractura está demasiado fragmentada. La soldadura directa también quedaría por debajo de la resistencia requerida, pero el maestro ya tenía un plan de reparación en mente. Simplemente inserta este disco en el cubo dañado, ahueca el centro y luego coloca la cabeza del eje para completar la reparación. Con el plan de reparación listo, el maestro primero fijó la cabeza del eje en el mandril colocado. Usando un puntero casero, encontró el centro de la cabeza del eje para asegurarse de que el punto central fuera preciso. Una vez confirmado, podría empezar a girar la superficie rasgada para alisarla. La tarea del maestro era convertir la cabeza del eje en una forma escalonada adecuada para que encajara mejor con el disco. Para asegurarse de que las dimensiones fueran precisas, el maestro se detenía con frecuencia para medir, evitando giros excesivos. Después de alcanzar las dimensiones requeridas para el ajuste, se completó la cabeza del eje. A continuación, se preparó el disco para la adaptación. El maestro midió las dimensiones necesarias para el corte y las marcó con un compás. Dado que el centro del disco necesitaba ser ahuecado, el maestro decidió usar corte con acetileno para acelerar el proceso. Aunque el corte con acetileno deja muchas rebabas, dejar suficiente material sobrante permite suavizarlo más tarde. Ver un proceso tan espectacular sin una manera de documentarlo sería una pena. Afortunadamente estaba en el centro comercial Doujin. Después de ahuecar el centro del disco, se podía colocar en la cabeza del eje. Sin embargo, la superficie irregular del extremo afectó el ajuste, por lo que el maestro tuvo que asegurarla en el mandril y mecanizar el agujero para que coincidiera con el diámetro exterior de la cabeza del eje. Para asegurarse de que no hubiera discrepancias, el maestro se detenía frecuentemente para medir y comparar, asegurando un mejor ajuste. Una vez que las dimensiones de los agujeros cumplieron con los requisitos de ajuste, los discos y la superficie aún necesitaban ser alisados. Solo con cada detalle hecho correctamente, podría el cubo ensamblado ser más robusto. Después de procesar el disco, este podría unirse con la cabeza del eje con alta precisión. En el trabajo de máster, se utilizó una prensa hidráulica para combinar las dos partes con una fuerte presión descendente, chteri o mini jaja. Después de presionar el disco, la cabeza del eje se ha convertido en una sola. Dado que la superficie final del disco aún no está lo suficientemente suave, el maestro necesita volver a fijarlo al mandril y usar una herramienta de roscado para suavizar la superficie final. Una vez que la superficie final esté lista, la circunferencia exterior del disco también necesita ser mecanizada para encajar con el cubo, por lo que también debe ser torneada para que quede suave. Para asegurar un ajuste más seguro del cubo ensamblado, el maestro cortará roscas externas en la circunferencia exterior. El ajuste apretado de las roscas mejora enormemente la estabilidad de la unión después del roscado. Dado que el material del cubo no es adecuado para la soldadura directa, el maestro usará pernos para asegurar la unión. Para distribuir el estrés, el maestro marca 4 puntos en la unión entre la cabeza del eje y el disco. Luego, perfora agujeros en estos puntos marcados. Después de perforar, los agujeros se roscan para cortar las roscas. Una vez que todos los agujeros están roscados, se utilizan pernos para asegurarlos juntos. Los pernos aseguran un ajuste preciso en la unión, evitando que se aflojen durante la rotación a alta velocidad. Después de recortar y alisar los pernos salientes, el mecanizado de la cabeza del eje está completo. A continuación, se procesa el cubo. El maestro lo fija al mandril colocado y utiliza una herramienta de perforación para mecanizar los agujeros. El diámetro interior de los agujeros coincide con el diámetro exterior del disco. Dado que el disco ya tiene roscas externas, se deben mecanizar las roscas internas correspondientes en el cubo para que encajen con las roscas del disco. Con la hábil operación del maestro, el cubo se mecaniza con roscas internas. Una vez que se completa el roscado,
El maestro instala la cabeza del eje en el cubo para una verificación inicial del ajuste. Después de confirmar que todo está correcto, se perforan agujeros en la junta para el atornillado. Similar al proceso anterior, por lo que no es necesaria más explicación.